En la Sierra Gorda de Querétaro, en el año de 1712, la noche no caía. Se derramaba como tinta espesa sobre los encinos y los barrancos, tragándose los caminos de herradura y dejando a los vivos con el oído más despierto que los ojos. Dicen que aquella temporada el aire olía a cera apagada y a tierra mojada, como si alguien rezara muy lejos sin querer que lo escucharan. Y cuando por primera vez apareció en la loma la figura de una mujer vestida de luto, la famosa viuda del monte, el pueblo entero apretó los rosarios hasta hacerlos crujir. ¿Qué hace que una comunidad tema a un fantasma cuando lo que realmente la acecha es algo mucho más cercano y humano? Si este misterio te atrapa, suscríbete a El Dossier del Tiempo, dale like y escribe Dossier en los comentarios. Amanecía con un sol pálido, y aún así la escarcha se sostenía en las sombras, aferrada a las piedras como una mala idea que no se quiere ir. En el caserío de San Bartolomé de los Encinos, un puñado de jacales y casas de adobe, techo de teja donde había dinero y de palma donde solo había hijos. La vida seguía el ritmo de la campana y del maíz. Se molía temprano en metate, se calentaba el comal con ocote, se santiguaba uno antes de meter la mano al fuego y se decía Dios mediante, como quien amarra con hilo una puerta contra el viento. La gente trabajaba para el hacendado de la región, don Leandro Sobal, dueño de bestias, de tierra y, en secreto, de demasiadas voluntades. Los hombres bajaban a los potreros o se internaban a cortar madera. Las mujeres remendaban, curaban con ruda y manzanilla, y a la caída de la tarde se rezaba el rosario en voz queda, porque en esos montes la oscuridad parecía escuchar. Catalina Ríos llegó a San Bartolomé con el aire de quien trae un destino escondido en el rebozo. No era muchacha, pero tampoco vieja. La edad exacta en que una mujer ya sabe leer los silencios ajenos y aún así no se resigna a vivir dentro de ellos. Venía enviada por el escribano de Jalpan para ayudar al cura con cuentas y papeles. Decía que sabía ordenar registros y que no le temía al polvo de los archivos, y era verdad. Catalina tenía letra firme y ojos que no se dejaban engañar por la primera impresión. Aún así, la primera semana notó cosas que no cabían en un simple pueblo. Hombres que bajaban la mirada cuando pasaba el capataz de don Leandro. Mujeres que se callaban a mitad de una frase. Y una tensión en el ambiente que no era solo pobreza, era temor. En la sacristía, el padre Anselmo le habló de costumbres con el tono cansado de quien intenta sostener el mundo con palabras. Aquí la gente es devota, hija. Rezan, cumplen promesas, le prenden velas a San Miguel para que cuide el monte y a la Virgen para que no falte el agua, pero también creen en cosas que no son de Dios. Catalina, sin hacerse la inocente, preguntó qué cosas. El cura apretó la cruz de madera contra el pecho, como si esa simple presión fuera escudo. La viuda del monte. Dicen que se aparece donde el camino se parte en dos, allá por el encinar grande, que trae un velo negro y que llama con voz suave. A los que la siguen, los deja sin habla o los devuelve locos. A veces no los devuelve. La historia no le habría parecido más que superstición, si no fuera porque esa misma tarde escuchó un grito seco desde la plaza. Un muchacho corría con los pies descalzos, saltando piedras, con los ojos desorbitados como si le ardieran por dentro. Se lo llevó la viuda, chillaba, y detrás venían dos mujeres llorando con las manos en el aire, como tratando de atrapar algo invisible. Catalina se abrió paso y vio a la madre, una campesina de trenzas apretadas, falda manchada de masa, que repetía el nombre de su marido como si el nombre pudiera regresarlo. Se fue por leña nomás, y ya era tarde y yo le dije que no, sollozaba. El capataz de la hacienda, un hombre ancho de hombros y mirada de cuchillo, se presentó sin que nadie lo llamara y dictó sentencia con calma desagradable. No se busca, el monte cobra lo suyo. Mejor rece, mujer. Ese mejor sonó a amenaza. Esa noche Catalina no durmió. Desde el cuarto que le habían prestado junto a la casa cural, oyó el canto de los grillos, y más arriba
un lamento que pudo ser viento, o una garganta humana afinando el miedo. En la mesa tenía el libro de defunciones, y al revisarlo por oficio, se topó con algo que le picó la razón. Demasiados hombres anotados como desaparecidos en el monte sin cuerpo, sin testigos confiables, sin investigación. El cura había escrito con tinta temblorosa «Voluntad de Dios». Catalina conocía esa frase. A veces era fe, otras coartada. Se levantó, tomó una vela y fue a la sacristía, donde el aire siempre olía a cera vieja y humedad. El padre Anselmo estaba despierto, sentado como si lo hubieran dejado ahí a propósito, esperando. «No me diga que usted también cree en la viuda», dijo Catalina, más firme de lo que se sentía. El cura tardó en responder, como si pesara cada palabra. «Creo en el miedo, hija, y el miedo aquí tiene dueño». Al día siguiente, a la hora en que el sol se cuelga sobre las copas y los pájaros se callan un momento, Catalina salió con el pretexto de visitar a la viuda reciente, la verdadera viuda, no la del cuento, para ayudarla con unas cuentas de la hacienda. Quería oír. En el jacal, la mujer hablaba mirando el suelo. Dijo que su marido había encontrado meses atrás unas piedras raras en un arroyo seco, brillosas como escamas, y que desde entonces el capataz lo vigilaba más. «¿Piedras de qué?», preguntó Catalina. «No sé, como vidrio, pero no se rompe, y mancha las manos», susurró la mujer, y luego se persignó como si la pregunta fuera pecado. Catalina notó algo más. En un rincón había un costal con lazo nuevo, y sobre el lazo una marca de brea negra, fresca. No era cosa de leña. Por la tarde en la plaza, los viejos contaban la leyenda con la naturalidad de quien se protege repitiéndola. Uno decía que la viuda era una mujer que perdió al esposo y se lo llevó la rabia al monte. Otro, que era ánima de una española que murió esperando a un hombre que nunca volvió. Otro más, que era castigo para los borrachos y los infieles. Catalina escuchaba y miraba manos, las que apretaban cruces, las que escondían callos, las que temblaban cuando alguien mencionaba el nombre de don Leandro. Vio pasar al hacendado a caballo, perfumado, con sombrero fino y botas que no conocían el barro. Saludó al cura con una sonrisa correcta, pero sus ojos se clavaron en Catalina con la frialdad de quien revisa una cerradura. «Así que usted es la de los papeles», dijo. Catalina inclinó la cabeza con educación. «Los papeles cuentan lo que la gente calla, señor». Don Leandro soltó una risa breve, sin alegría. «Aquí los papeles los firma quien debe firmarlos». Esa misma noche, alguien golpeó la ventana de Catalina. 3 toques, pausa, 2 toques. No era viento. Catalina apagó la vela por instinto y desde la oscuridad oyó una voz baja. «Señorita, no salga al monte, no mire lo que no le toca». Catalina, en vez de asustarse, sintió esa punzada que se siente cuando la amenaza confirma una sospecha. «¿Quién eres?», preguntó. La sombra no respondió con nombre, sino con un susurro apurado. «La viuda no es ánima, es trampa, y mañana van a llevar a otro». Catalina se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole las costillas como si quisiera romper la jaula. Afuera los perros no ladraban, como si alguien los hubiera calmado con comida o con miedo. Y entonces, desde el cerro, se oyó un canto suave, casi maternal, que se deslizaba por encima de los techos. Una melodía de cuna, antigua, hermosa, imposible en boca del viento. Catalina sintió la piel erizarse, no por creer en fantasmas, sino porque esa dulzura en la noche tenía la intención exacta de un anzuelo. Se asomó apenas, lo suficiente para ver el camino hacia el encinar, y distinguió a lo lejos un punto negro que se movía como si flotara. Una figura con velo, quieta, esperando. En ese instante comprendió que el horror más eficaz no necesita garras, solo necesita que alguien lo represente con disciplina y que otro lo use con ambición. La voz volvió a cantar, más cerca, y Catalina oyó pasos sobre la grava, pasos de hombre que avanzaba sonámbulo hacia la loma. Ella apretó la cruz de su cuello, y sin pensarlo, abrió la puerta. Catalina salió con el rebozo bien sujeto y el frío mordiéndole los dedos, pero con la cabeza más caliente que el brasero. La noche en San Bartolomé no era negra, era azul oscura, con una luna delgada como uña y nubes que pasaban despacio, como si miraran.
En la calle, la grava crujía bajo unos pasos que no eran los suyos. A unos metros, un hombre caminaba recto hacia el cerro, con los brazos flojos y la espalda rígida, como quien va obedeciendo una orden que le nace detrás de los ojos. Catalina lo reconoció por la forma de su sombrero. Era Tomás, uno de los peones de la hacienda, un viudo reciente, de esos que vuelven al trabajo con la mirada vacía porque no pueden permitirse el duelo. «Tomás», susurró Catalina, sin querer asustarlo. El hombre no giró. Parecía escuchar otra voz, una voz que lo llamaba desde arriba, endulzada con esa melodía de cuna que seguía flotando en el aire. Catalina aceleró el paso y lo alcanzó a 2 metros de la última casa. Le tomó el brazo y sintió la piel helada, tensa, como cuerda. «¿A dónde va?», preguntó, acercándole la boca al oído. Tomás olía a humo y sudor viejo. Tardó en responder como si la lengua fuera un objeto ajeno. «Ella me dijo que mi mujer está allá, que me perdona», murmuró. Y en esa frase se concentraba todo el peso del pueblo. La culpa cultivada como maíz, el dolor usado como rienda. Catalina sintió rabia, pero la guardó donde no la estorbara. «No hay ninguna mujer allá», dijo firme. «Hay un camino y hay gente, y esa gente no viene del cielo». Tomás parpadeó y por un segundo pareció despertar. Luego sus pupilas se movieron hacia el encinar como si alguien tirara de ellas. Catalina entendió que no bastaba con hablarle. Había que romper el hechizo, y el hechizo no era magia, era método. El canto se escuchó más claro cuando subieron la primera loma. Catalina no veía a la viuda, pero la sentía, no como presencia sobrenatural, sino como un punto de atención cuidadosamente colocado. A un lado del sendero, los encinos se levantaban retorcidos y en sus ramas colgaban mechones de niebla que parecían telas. La tierra húmeda devolvía olor a hoja podrida y a piedra. Catalina avanzaba despacio, arrastrando a Tomás casi con ternura y fuerza, como si fuera un niño grande dormido. Entonces, en la curva donde el camino se parte en dos, uno hacia el arroyo seco, otro hacia el paso angosto entre peñas, la vio. La figura estaba de espaldas, inmóvil, un vestido negro que caía en línea limpia, sin polvo, sin arrugas de uso, demasiado perfecto para el monte. Un velo, sí, que le cubría el cabello y parte del rostro, y que se movía apenas con el aire como si respirara. La viuda levantó un brazo, lento, invitando. Catalina sintió que se le erizaba la nuca, pero también notó algo. El gesto era ensayado, teatral. No había temblor ni duda, ni ese caos que tiene lo inesperado. La aparición estaba hecha para ser vista desde cierta distancia, con poca luz, y para atraer a los hombres al lugar exacto donde el sendero se estrechaba. Catalina dio un paso lateral, buscando otro ángulo, y en ese movimiento captó un detalle que la dejó fría. El borde inferior del vestido no se hundía en el lodo. Parecía apoyarse sobre algo más firme, como una plataforma o una roca plana, y no dejaba huella. Tomás, en cambio, se soltó de su mano con una fuerza repentina, como si el brazo ya no le perteneciera a Catalina. Avanzó 2 pasos, los ojos fijos en la silueta. «¡María!», dijo, y esa sola palabra partió el aire. Catalina corrió detrás y lo sujetó de la cintura, clavando los pies. «No», le ordenó, más como quien ordena a un animal asustado que a un hombre. «No la mires como si fuera tuya». Tomás gimió, y en ese instante la viuda se giró apenas, lo suficiente para que el velo mostrara un perfil blanco bajo la luna. Catalina vio algo que no pertenecía a ningún fantasma, un brillo breve, metálico, justo a la altura de la mandíbula. ¿Un broche? ¿Un alfiler? ¿O el reflejo de una hebilla mal escondida? Antes de que Catalina pudiera pensar más, el canto se cortó, y del monte salió un sonido seco, un chasquido, como rama quebrada, pero más cerca del suelo. Catalina se agachó por instinto, tirando a Tomás hacia abajo. Algo pasó silbando sobre ellos y golpeó un tronco con un tac sordo. Catalina palpó el aire y su mano tocó una cuerda tensa, casi invisible. «Trampa», murmuró. Una cuerda atravesaba el sendero, colocada a la altura del cuello para tumbar, lastimar o inmovilizar a quien caminara distraído, siguiendo el señuelo. La idea le revolvió el estómago. No querían asustarlos solamente, querían capturarlos.
Catalina arrastró a Tomás hacia un matorral de huizache donde las espinas parecían dientes. Desde ahí, con el corazón martillándole, observó. La viuda retrocedió un paso, y del costado derecho del camino, entre las sombras, se movieron dos hombres. No eran sombras del monte, eran cuerpos. Llevaban manta oscura y los rostros cubiertos con paliacates. Uno sostenía otra cuerda, el otro un palo corto. Catalina distinguió la forma de sus botas buenas, no de peón, y entonces vio detrás de la viuda un tercer hombre que se agachaba a revisar algo en el suelo, como quien comprueba un anzuelo. La viuda no era una mujer, era una pieza de un mecanismo, quizá un hombre delgado, quizá alguien disfrazado. El vestido estaba hecho para esconder la altura y el cuerpo, para borrar el sexo y convertirlo en mito. Tomás temblaba, y Catalina le tapó la boca con la palma, con cuidado de no asfixiarlo. «Mírame», le ordenó al oído. «Mírame, Tomás, no es María, es gente de don Leandro». Tomás abrió los ojos como platos, y por primera vez el miedo le entró por el lugar correcto, no por fantasmas, sino por hombres. Su respiración se volvió rápida, y Catalina sintió que si lo soltaba correría y se estrellaría contra la trampa. «Si gritas, te oyen», le susurró. «Si corres, te tumban. Respira conmigo». Catalina marcó el ritmo con su propia boca, despacio, como quien guía una oración sin palabras. Los tres hombres se acercaron al punto donde Tomás habría pasado. Uno maldijo en voz baja. El que estaba detrás de la viuda revisó el suelo y levantó algo pequeño. Parecía un guaje o un frasco. Catalina recordó el olor dulzón que a veces se colaba en el pueblo cuando los peones volvían de ciertas faenas, aguardiente mezclado con hierbas para el cansancio. El cura había mencionado cosas que no son de Dios. Catalina pensó en brebajes, en somníferos, en plantas que nublan la voluntad. No era brujería, pero se parecía lo suficiente para que la gente la llamara así. Uno de los hombres dijo: «Se nos fue, alguien lo jaló». La viuda giró la cabeza hacia el pueblo, y bajo el velo se adivinó un gesto de molestia. La voz que respondió no era femenina, era áspera, contenida, como de garganta entrenada para imitar. «Mañana no habrá testigos. Mañana lo agarramos con luz. Don Leandro no quiere más alboroto». Al oír el nombre, Catalina sintió un frío diferente, un frío que nacía de la certeza. Esperó hasta que los hombres se perdieron entre los árboles y solo entonces soltó a Tomás. El hombre se llevó las manos a la cara como si acabara de despertar de un sueño sucio. Me dieron algo hoy», balbuceó. «En la hacienda. El capataz dijo que era para el dolor de espalda. Me ardió la garganta y luego oí a María cantándome». Catalina apretó los dientes. No era un hecho aislado, era una operación. Volvieron al pueblo por un camino más largo, evitando la bifurcación. Catalina no quería cruzarse con nadie, pero al entrar por detrás de la capilla, vio una sombra esperándolos junto al muro, bajo la cruz de piedra. Era un muchacho flaco, de ojos vivarachos, el mismo que había gritado el día anterior. Levantó la mano en señal de silencio. «Yo fui», dijo sin rodeos. «Yo toqué su ventana, me llamo Eusebio. Mi tío no volvió hace 2 meses». Catalina lo miró con atención. El chico tragó saliva. «Yo vi cómo se lo llevaban. No fue la viuda. Fueron hombres de botas finas, y los vi bajar hacia el arroyo seco, donde está la boca de la tierra». Catalina sintió que el corazón se le apretaba. «¿Qué boca?». Eusebio señaló hacia el monte, con el mentón. «Una entrada vieja tapada con ramas. Dicen que antes ahí sacaban piedra, pero ahora nadie habla. Porque si hablas, el capataz te manda con la viuda». En ese instante, una campana sonó una sola vez, como si alguien la hubiera golpeado con la mano. No era hora de misa. Catalina giró la cabeza hacia la plaza y alcanzó a ver una lámpara moviéndose. El capataz caminaba con 2 hombres, directamente hacia la casa cural. Catalina sintió que el aire se espesaba. Tomás se encogió. Eusebio abrió los ojos, espantado. «Ya supieron», susurró el muchacho. Catalina no tenía duda. Alguien los había visto en el monte, o alguien había notado la ausencia de Tomás en la trampa. Y en un pueblo así el miedo es rápido, pero la vigilancia lo es más. Catalina empujó a Tomás hacia la sombra del corredor.
Métete por atrás. Dile al padre Anselmo que no salga y que cierre todo, le ordenó. A Eusebio le tomó el hombro con una firmeza que no admitía réplica. Si te quedas aquí, te rompen, le dijo. Vete con tu madre y no digas mi nombre. El chico asintió, pero antes de irse soltó la última pieza como quien arroja una piedra a un pozo. Mi tío llevaba un costal con esas piedras que brillan. Don Leandro las paga en secreto y al que intenta quedárselas, lo desaparecen. La lámpara del capataz se acercaba. Catalina se acomodó el rebozo. Se limpió las manos en la falda como si solo hubiera salido a tomar aire y caminó hacia la puerta principal con la calma prestada de quien decide que el miedo no la va a mandar. Cuando abrió, el capataz la miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Señorita de los papeles», dijo, entrando sin pedir permiso. «Dicen que usted anda curioseando por caminos donde se pierde la gente». Catalina sostuvo la mirada. «Dicen muchas cosas en este pueblo», respondió, y escuchó detrás del capataz el roce de botas buenas sobre el piso de tierra. El capataz no se sentó. Se quedó de pie, llenando con su cuerpo el umbral de la sala, como si quisiera que el aire mismo le perteneciera. A su lado, dos hombres con sombrero bajo miraban los rincones, las ventanas, el corredor, midiendo distancias con ojos de cazador. Catalina sostuvo la compostura con una serenidad que le nacía de una idea simple. Cuando un poder entra a tu casa sin permiso, no viene a conversar, viene a marcar territorio. A don Leandro no le gusta que sus peones se espanten con cuentos, dijo el capataz, con una voz que fingía paciencia. Y menos le gusta que una forastera pregunte por los desaparecidos. Aquí se trabaja y se reza, no se juega a investigadora. Catalina sintió, detrás de la pared, el silencio del padre Anselmo, como si el cura contuviera la respiración para no existir. «Yo ordeno papeles», contestó ella. «Si en los papeles hay huecos, mi oficio es notarlos». El capataz ladeó la cabeza, y la lámpara de aceite le iluminó apenas una cicatriz vieja en el mentón. «Los huecos se llenan con oración, señorita, no con preguntas». La amenaza era clara, pero Catalina no se movió. Solo dejó que el capataz hablara, porque cada palabra suya olía a prisa. «Mañana temprano», continuó, «don Leandro quiere verla en la hacienda para aclarar malentendidos». Catalina entendió que aquello no era invitación, era citatorio, y entendió algo más. Si la llevaban a la hacienda, el monte ya no la protegería ni la capilla la ampararía. Allá mandaba el dinero, y el dinero no pide permiso. Aún así, asintió con una educación fría como si aceptara un té. «Iré», dijo. El capataz sonrió por primera vez, mostrando dientes gastados. «Eso, así se evitan accidentes». Y al salir, como quien deja una cruz en el aire, añadió: «Dicen que la viuda se encapricha de los que no creen». Cuando las botas se perdieron, Catalina se apoyó un instante en la mesa. Le temblaban las manos, no de cobardía, sino de cálculo. El padre Anselmo apareció desde la sacristía, pálido, con la sotana un poco torcida. «Hija, esto ya se desbordó», murmuró. Catalina lo miró con una firmeza que le sorprendió al propio cura. «No se desbordó, lo están apretando». Anselmo tragó saliva. «¿Qué vio en el monte?» Catalina le contó lo suficiente: el disfraz, las cuerdas, los hombres de botas buenas, el nombre de don Leandro en boca de un encapuchado. El cura se persignó, y en sus ojos pasó un miedo antiguo, de esos que no nacen del diablo, sino de los hombres que se creen dueños de Dios. «Si es él, nadie lo toca», susurró. «Tiene padrinos, tiene permisos, tiene al corregidor comiendo de su mano». Catalina respiró hondo. «Entonces no lo tocamos a él, tocamos lo que esconde». En la madrugada, cuando el gallo apenas ensayaba su primer grito y el pueblo era una masa de techos dormidos, Catalina salió por detrás con Eusebio. El muchacho había aparecido puntual, con los ojos rojos de no dormir y un morral pequeño colgado al hombro. «Mi madre cree que fui a traer agua», dijo, con una culpa temblorosa. Catalina no lo regañó. En esos lugares, la valentía se paga con el cuerpo, y aún así hay quien la da. «Solo me llevas y te regresas», ordenó ella. «No eres héroe, eres testigo». Eusebio asintió, y caminaron por el sendero que bordeaba el arroyo seco, evitando el camino partido donde la viuda hacía su teatro.
El monte a esas horas era otro. Olía a resina y a frío limpio. Las piedras tenían un brillo tenue de humedad. Los encinos crujían con el viento como si conversaran. Catalina notó huellas, no muchas, pero sí claras, marcas de herraduras recientes y pisadas profundas de hombre cargando peso. «Por aquí», indicó Eusebio, y se internaron entre matorrales hasta llegar a una pared de tierra y piedra donde el monte parecía tragarse una sombra. La boca de la tierra era una abertura baja, disimulada con ramas y costales viejos. Desde adentro salía un olor metálico, como de moneda caliente, mezclado con humedad agria. Catalina se agachó y apartó las ramas con cuidado, sintiendo que estaba abriendo la puerta de un secreto que el pueblo llevaba años tragándose. No entraron de inmediato. Catalina se quedó quieta, escuchando. No se oía agua, no se oían animales. Solo, muy adentro, un sonido rítmico, apagado, como golpes de piedra contra piedra. «¿Escucha?», susurró Eusebio. Catalina asintió. «No es cueva abandonada». Se metieron. La luz de la vela dibujaba paredes irregulares y un suelo con polvo fino que se pegaba a los zapatos. A los pocos metros, Catalina encontró lo primero, un trozo de tela desgarrada, con manchas oscuras que no quiso nombrar, y al lado una hebilla de cinturón. La tomó con 2 dedos. Era de latón, con un grabado sencillo. «¿Es de tu tío?». Eusebio se acercó, tragándose el aliento. «Sí, él la usaba», dijo, y se le quebró la voz. Catalina sintió un nudo, pero no se permitió llorar. El dolor era prueba, y la prueba había que llevarla viva. Avanzaron un poco más, y el túnel se abrió a una cavidad. Allí, la vela iluminó un espectáculo que explicaba el misterio sin necesidad de fantasmas. Había costales apilados, y dentro se adivinaban piedras brillosas, como escamas de pescado bajo luz pobre. En un rincón, herramientas, picos, palas, una carretilla vieja. Y más allá, una mesa improvisada con tablas, sobre la que descansaban frascos de vidrio, una jarra de barro y un mortero con polvo verde oscuro. Catalina olió y reconoció, por memoria de curanderas, toloache o algo parecido, mezclado con alcohol, sustancias para confundir, para adormecer, para arrancar voluntad y sembrar visiones. La viuda no era un fantasma, era el remate de una logística. Pero lo peor no eran los costales. En una sección lateral de la cueva, detrás de un tabique de piedras mal acomodadas, Catalina vio una manta enrollada, y bajo la manta, una mano. No un cuerpo entero, no un horror exhibido, solo esa mano quieta, con la piel tensada y la uña rota, como si hubiera arañado la tierra hasta el final. Eusebio ahogó un sollozo y Catalina le tapó la boca, cerrándole los ojos con el rebozo. «No mires», le ordenó, y por primera vez su voz se quebró apenas. El horror no necesitaba sangre fresca para ser horror. Bastaba entender que aquellos hombres habían sido usados y desechados como herramientas. Catalina respiró con cuidado, como si el aire pudiera delatarla. Tenía que salir con algo que no fuera solo una historia. Tomó uno de los frascos y lo envolvió en un trapo. Luego, con la hebilla en la mano, revisó los costales. Las piedras manchaban los dedos con un polvo brillante que se pegaba como culpa. «¿Qué es esto?», murmuró. Eusebio, temblando, dijo: «Dicen que es plata, pero no como la de las minas, que la sacan de donde no se debe». Catalina pensó en contrabando, en extracción clandestina, en un negocio que requería silencio absoluto. Si los peones encontraban el filón, podían pedir pago, podían hablar, podían ir al cura o al corregidor. Así que los convertían en desaparecidos del monte, y el pueblo, obediente, culparía a la viuda. Un ruido los congeló. No era viento, eran pasos en la entrada, voces bajas. Catalina apagó la vela de inmediato y la oscuridad se les vino encima como una tela pesada. Eusebio se pegó a ella temblando. Catalina contuvo la respiración hasta sentir el pecho arder. La luz de una lámpara apareció al fondo del túnel, moviéndose con lentitud segura. «Te dije que aquí venían», susurró una voz. Otra respondió, burlona: «Hoy sí cae. La de los papeles anda jugando a santa». Catalina reconoció el tono del capataz sin necesidad de verlo. El corazón le golpeó con una fuerza que le hacía doler los dientes, pero su mente trabajaba como aguja. Si salían por donde entraron,
los encontraban. Si se quedaban, los asfixiaba el miedo o la propia cueva. Necesitaba una salida. A tientas, recorrió la pared con los dedos y encontró una corriente de aire fría, mínima, como un suspiro de la tierra. Allí había una grieta estrecha que se abría entre rocas. Catalina pegó el oído. Del otro lado se oía silencio de bosque. «Por aquí», susurró. Eusebio negó con la cabeza, aterrorizado. La grieta parecía tragarse a la gente. Catalina le apretó la mano hasta hacerle daño. «¿Quieres volver a casa o quieres quedarte con ellos?». El muchacho tragó saliva y con una valentía desesperada se metió primero. La roca raspaba las costillas. Catalina sintió que el rebozo se enganchaba y lo soltó, dejando un pedazo atrás como si dejara piel. La grieta olía a piedra húmeda y a murciélago. Los pasos y las voces se acercaban. Una lámpara iluminó a lo lejos el lugar donde habían estado. Catalina oyó al capataz decir: «A ver si la viuda también le canta aquí adentro». Y entonces, como un golpe de destino, la lámpara se detuvo. «¿Qué es eso?», preguntó otra voz. Catalina supo que habían visto algo. Quizá la hebilla faltante, quizá el frasco movido, quizá una huella reciente. Catalina salió por la grieta como quien nace de nuevo, cayendo de rodillas sobre hojas secas. Eusebio ya estaba afuera, con la cara llena de tierra y los ojos como brasas. Se levantaron y corrieron sin hablar, descendiendo por un costado del cerro donde los matorrales arañaban las piernas. Detrás, desde la cueva, se oyó un grito: «¡Se fueron por la rendija!», y luego un silbido agudo, señal de cacería. Catalina apretó el frasco contra el pecho como si fuera un corazón prestado. No había tiempo para planear un juicio. Había tiempo para sobrevivir y llegar a alguien que pudiera escribir la verdad con autoridad. Al borde del pueblo, cuando ya empezaba a clarear, Catalina vio la torre de la capilla recortada contra el cielo y sintió un alivio breve que duró lo que dura un parpadeo. Porque en la plaza, frente a la casa cural, estaban don Leandro y el capataz, con 3 hombres armados de palos y lazos, como quien espera una res. Don Leandro sostenía su caballo con calma elegante, y al ver a Catalina sonrió como si la hubiera estado aguardando para un baile. «Señorita Ríos», dijo con una cortesía venenosa, «¿qué temprano sale usted a pasear por mis montes?». Catalina se detuvo, el pecho subiendo y bajando, y supo que la siguiente jugada iba a decidir si el pueblo despertaba o si la viuda volvía a cantar con otra voz. Don Leandro no levantó la voz, no necesitaba. En San Bartolomé su silencio valía más que un grito, porque lo sostenían la deuda, el hambre y la costumbre de obedecer. La luz de la mañana le daba un brillo casi limpio al sombrero fino y a las hebillas de plata de sus botas, y esa pulcritud, allí en medio del polvo, era una provocación. Catalina sintió que el frasco bajo su blusa pesaba como un pecado robado. Eusebio, a su lado, parecía más pequeño, como si el miedo le chupara altura. El capataz dio un paso adelante y con un gesto rápido tomó al muchacho del hombro. Eusebio intentó zafarse, pero el lazo ya estaba listo en la mano de otro hombre. Catalina avanzó un medio paso y don Leandro la detuvo con la mirada, no con la mano. «No haga escenas, señorita», dijo con suavidad. «El pueblo se altera con facilidad, ¿verdad, Anselmo?». El cura estaba en la puerta, tieso como santo de madera, y al escuchar su nombre bajó la vista, derrotado por anticipación. Catalina habló antes de que la voz se le quebrara: «Déjelo, es un niño». Don Leandro sonrió con esa educación que humilla. Los niños aprenden pronto y algunos aprenden a callar. Luego se acercó lo suficiente para que Catalina oliera su perfume y detrás el cuero caro. «Me dicen que usted mete la nariz donde no la invitan», murmuró. «Yo soy un hombre paciente, pero la paciencia se gasta. ¿Qué anda buscando? Huesos, piedras, historias para asustar a los suyos en Jalpan». Catalina sostuvo el aire en los pulmones como si fuera escudo. «Busco nombres», respondió, «los nombres de los que desaparecen, y busco la verdad de su viuda». Por primera vez, la sonrisa de don Leandro titubeó apenas, como una vela ante corriente. Fue un gesto mínimo, pero Catalina lo vio y supo que había tocado la cuerda correcta. El capataz se inclinó hacia el oído de su patrón y susurró algo.
Don Leandro asintió, y con una calma que daba más miedo que la violencia, señaló la puerta de la casa cural. «Pasemos adentro. No quiero que el aire se llene de chismes. Los chismes corrompen». Catalina entendió la trampa: encerrarla, aislarla, quebrarla. Pero también entendió la oportunidad. Dentro de esas paredes podían oírla más de cerca. Afuera, el pueblo se escondía detrás de las cortinas. Catalina entró. Don Leandro detrás, el capataz cerrando, y dos hombres custodiando a Eusebio en el corredor. El padre Anselmo quedó en un rincón, como si fuera parte del mobiliario. En la sala, don Leandro se quitó los guantes con lentitud. Ese acto doméstico, tan pulcro, era una amenaza disfrazada de buenos modales. «Usted cree que descubrió algo», dijo. «Y quizás sí, pero descubrir no es lo mismo que poder». Catalina tragó saliva y, sin anunciarlo, sacó el frasco envuelto en trapo y lo dejó sobre la mesa. El vidrio sonó contra la madera como campanazo. «Toloache», dijo ella, y su voz ya no tembló. «O algo parecido. Se lo dan a los peones, los vuelven dóciles, soñadores, les cantan, los jalan al camino partido, los amarran, los bajan a la boca de la tierra». Don Leandro miró el frasco como si fuera una mosca. «Palabras bonitas», respondió, «pero sin pruebas. Solo es su imaginación». Catalina no sonrió, pero por dentro sintió el filo de una victoria pequeña. «Hay más», dijo, y sacó la hebilla de latón. La puso junto al frasco. Eusebio la reconoció. «Y hay costales con piedras que no pasan por ningún registro. Plata, quizá, contrabando, extracción clandestina y muertos, no fantasmas, muertos». El padre Anselmo se persignó con un jadeo, como si esas palabras lo golpearan por fin en la cara. Don Leandro lo miró y el cura se encogió. «Anselmo», dijo el hacendado, «usted está aquí para servir a Dios, no para escuchar delirios». Entonces Catalina tomó el riesgo mayor. Levantó la voz, no un grito, pero sí lo bastante para que se colara por la puerta y la ventana. «¡No es delirio!», dijo, y la palabra rebotó en el adobe. «Es un teatro para matar gente y robarles la esperanza. ¡La viuda no existe!». Afuera, en la plaza, se oyó un murmullo. Un murmullo es peligroso para un hombre como don Leandro, porque el murmullo es el primer paso hacia la palabra. El capataz se movió rápido y Catalina vio el reflejo de un cuchillo corto. No lo blandió aún. Lo mostró apenas como se muestra una serpiente. Don Leandro levantó una mano, deteniéndolo no por piedad, sino por estrategia. «Señorita», dijo, ya sin sonrisa, «usted no entiende cómo funciona el mundo. Estos montes son míos. La gente aquí vive gracias a mí. Si les quita el miedo, les quita el orden, y sin orden no hay trabajo, no hay maíz, no hay paz». Catalina lo miró con una claridad dolorosa. «Eso no es paz», dijo, «es servidumbre». Don Leandro dio un paso más cerca, y su voz se volvió íntima, confesional, como si quisiera seducirla con la verdad. «¿Sabe por qué existe la viuda?», preguntó. «Porque el monte es grande y la justicia es lenta, y porque a veces hay hombres que creen que pueden robarme lo que es mío». Catalina sintió que el centro de todo estaba allí, no en la superstición, sino en la propiedad. «Las piedras», dijo ella. Don Leandro no lo negó. «Un filón que apareció donde no debía. ¿Cree que el corregidor me dio permiso? ¿Cree que la corona manda suficiente plata para que yo mantenga esta tierra?». Escupió la palabra corona como si le supiera a hierro. «Yo mantengo esto. Yo decido. Y si un peón encuentra algo y se le ocurre hablar, el monte se lo traga. ¿Quién va a discutirle al monte? Nadie discute con los fantasmas». Fue entonces cuando Catalina entendió la dimensión del engaño. No era un crimen aislado, era un sistema. La viuda era una máscara para que la comunidad aceptara la desaparición como destino, no como delito. Y había funcionado porque cada quien prefería creer en un ánima antes que en la maldad organizada del patrón. «Usted no lo va a poder sostener», dijo Catalina, y al decirlo sintió que estaba caminando sobre una cuerda. El pueblo ya escuchó. Don Leandro se inclinó apenas, con una calma casi amable. «El pueblo escucha lo que yo le permito escuchar». Y entonces, sin levantar la voz, dio la orden: «Tráiganme al niño». Catalina se giró hacia la puerta y vio a Eusebio arrastrado al umbral, el rostro lleno de pánico. «No», dijo Catalina, y se interpuso.
El capataz levantó el cuchillo con paciencia, como quien corta un lazo. Lo que salvó a Catalina no fue un milagro. Fue el cansancio del miedo en los demás. Una piedra golpeó la pared exterior desde la plaza. Luego otra. Y una voz temblorosa, de mujer, gritó el nombre de su marido desaparecido. Y otra voz más ronca dijo: «¡Basta ya!». Don Leandro giró la cabeza con un movimiento lento, como un animal que oye por primera vez que la presa se defiende. El murmullo creció, y en ese murmullo Catalina reconoció algo nuevo, no valor pleno, pero sí hartazgo. El pueblo, que siempre había rezado para soportar, empezaba a hablar para cambiar. El padre Anselmo, que hasta entonces parecía una vela a punto de apagarse, dio un paso hacia la mesa. Sus manos temblaban, sí, pero no retrocedieron. Tomó el frasco, lo levantó como si fuera una hostia invertida y dijo con una voz rota pero clara: «Esto no es de Dios, esto es pecado». Don Leandro lo miró con furia contenida. «Cállese, cura». Anselmo tragó saliva. «No puedo», respondió, y esa frase tan pequeña sonó como un derrumbe. El capataz avanzó, pero afuera la plaza ya no era silencio. Se oían pasos, muchos acercándose. No venían con armas de metal, venían con palos, piedras, machetes de trabajo. Venían con esa violencia torpe que nace cuando la paciencia se muere. Don Leandro entendió el cambio y eligió su salida. No la justicia, sino la huida. Empujó la mesa con fuerza, haciendo caer el frasco. El vidrio se rompió y el líquido se esparció por el suelo como una mancha. «¡Atrás!», gritó el capataz, abriendo camino. Don Leandro salió por la puerta trasera de la casa cural, hacia el corral, donde lo esperaba un caballo ensillado. Era un hombre prevenido. Catalina corrió al corredor y cortó el lazo que sujetaba a Eusebio con una navajita que había tomado del escritorio del cura. El muchacho se abrazó a ella un segundo, como quien abraza un poste en medio del río, y luego corrió hacia su madre, que ya venía a gritos. Catalina no se permitió el alivio completo. Don Leandro no era un hombre que aceptara perder. Y en efecto, antes de que el pueblo pudiera rodearlo, Catalina lo vio a lo lejos, montado, cruzando la loma con el capataz y dos hombres. Iban hacia el monte, hacia el camino partido, hacia su propio teatro, porque el teatro también sirve para desaparecer al actor cuando se cae el telón. Catalina, jadeando, se giró hacia el padre Anselmo. «Si se va, no vuelve», dijo. El cura, con el rostro endurecido por primera vez, asintió. «Entonces hay que ponerle nombre a lo que hizo, y hay que llevarlo donde no mande». Catalina miró al pueblo que se juntaba en la plaza. Caras tensas, ojos húmedos, manos apretando herramientas. Vio a Tomás entre ellos, pálido, con una rabia nueva. Vio a mujeres con rosarios en una mano y piedras en la otra, como si por fin entendieran que rezar y actuar no eran enemigos. Catalina sintió que el final se acercaba, pero no el descanso, porque ahora tocaba lo más difícil: convertir el miedo en testimonio y el testimonio en justicia antes de que el monte volviera a tragarse la historia. Y cuando Catalina se dispuso a salir rumbo al arroyo seco con un puñado de hombres, un viejo se acercó y le susurró algo que le heló la sangre más que la noche. «Señorita». La viuda no cantaba sola. Había otra voz, más abajo, en la tierra, como si alguien respondiera. Catalina miró hacia el monte, donde la loma aún guardaba sombras, y comprendió que don Leandro no solo huía, quizá intentaba borrar las pruebas para siempre, sellar la boca de la tierra con fuego y derrumbe, y con ella enterrar a los muertos sin nombre. Catalina apretó los puños y echó a andar. La última vez que Catalina vio la loma del encinar, el sol ya estaba alto, pero no calentaba. Había un frío que venía de adentro de las cosas, como si el pueblo entero hubiera abierto una puerta que no se cerraba con facilidad. Avanzaron en grupo, no como turba ciega, sino como gente que por fin se atreve a caminar juntas sin bajar la cabeza. Iban Tomás, con los ojos encendidos y la mandíbula apretada. Iban dos viejos con machetes de trabajo. Iban mujeres que no se quedaban atrás porque habían perdido demasiado esperando. Iba Eusebio, obligado a quedarse al borde del sendero por Catalina y por su madre, que lo sujetaba como si el muchacho fuera la única vela encendida en su casa.
El padre Anselmo iba también, sosteniendo una cruz de madera no como talismán contra fantasmas, sino como recordatorio de que el pecado no siempre viene con cuernos, a veces viene con sombrero fino y papeles sellados. Al llegar al camino partido, el monte parecía el mismo de siempre, y sin embargo ya no lo era. La escena ya no tenía el poder de una leyenda, porque Catalina y los suyos sabían mirar. Vieron a la altura del cuello la cuerda invisible que antes hubiera tumbado a un hombre. Vieron marcas recientes en el lodo donde se había colocado la plataforma o la piedra plana para sostener el disfraz sin dejar huella. Encontraron, colgado de una rama, un pedazo de tela negra arrancado con prisa y un alfiler largo de metal que brillaba como diente al sol. No había ánima ni bruja, había utilería. Y eso, para el pueblo, era más terrible, porque significaba que el miedo había sido fabricado por manos conocidas. Siguieron el rastro hacia el arroyo seco y de ahí a la boca de la tierra. La abertura estaba parcialmente cubierta con ramas nuevas, y el olor metálico se mezclaba con un tufo reciente de humo, como si alguien hubiera querido quemar algo y se hubiera ido a medias. Catalina ordenó no entrar de golpe. Hizo que 2 hombres rodearan por el costado buscando la rendija por donde ella y Eusebio habían escapado. Cuando uno de ellos gritó que la había encontrado, Catalina sintió un alivio breve que se apagó al instante. Del interior de la cueva salió un crujido largo, como si la montaña se quejara. No fue magia, fue estructura. Habían intentado derrumbarla. Don Leandro, en su huida, había buscado sellar el secreto con piedras y humo. Quizá tirando vigas, quizá haciendo rodar rocas sobre los túneles. El capataz, que conocía las entrañas del lugar, había preferido destruir evidencia antes que enfrentar un juicio que, esta vez, podía salir de los montes. Catalina no permitió que nadie se metiera por la entrada principal. Los hizo entrar por la rendija de la corriente de aire, de uno en uno, con sogas y con cuidado, porque la verdad no sirve si te mata en el intento. Adentro, el aire era pesado y el silencio parecía de iglesia. Encontraron costales rotos, herramientas tiradas, el mortero volcado, frascos estrellados y las piedras brillosas esparcidas como escamas de un pez enorme. Encontraron rastros de prisa, huellas múltiples, marcas de arrastre, una lámpara caída, y encontraron lo que Catalina temía. Una parte de la cavidad había cedido, tapando el rincón donde estaba el tabique improvisado. No había un derrumbe total, pero sí lo suficiente para que muchos cuerpos quedaran inaccesibles por el momento. Aún así, la hebilla, los costales y la evidencia del brebaje bastaban para cambiar el relato del pueblo. Ya no serían desaparecidos del monte, serían víctimas de una operación clandestina. La captura de don Leandro no ocurrió ese mismo día, porque la injusticia no se arregla con una caminata. El hacendado y el capataz lograron huir hacia una vereda que solo ellos, con su red de peones obedientes y rutas de carga, conocían bien. Pero el error de don Leandro fue creer que el miedo volvería a su sitio por costumbre. Catalina y el padre Anselmo hicieron lo que él había evitado durante años. Pusieron todo por escrito y lo llevaron fuera del valle. No fue un documento elegante, fue un testimonio con nombres, fechas, anotaciones del libro de defunciones, una lista de voluntades de Dios convertidas en señales de abuso y una declaración del propio Tomás sobre el brebaje que le dieron en la hacienda. En Yalpan, el escribano que había enviado a Catalina no pudo fingir ceguera. La historia venía con pruebas tangibles: el polvo brillante que manchaba los dedos, el alfiler del disfraz, el resto del frasco y la presión de un cura que, por fin, estaba dispuesto a afirmar y a señalar. La revelación racional se sostuvo en lo que siempre sostiene el horror humano: codicia y control. Don Leandro había encontrado un filón de mineral valioso en una zona que no podía explotar legalmente sin atraer inspección y tributos. Para extraerlo, montó una mina clandestina, forzó a peones a trabajar de noche, pagó en secreto, y cuando alguno descubría demasiado o intentaba guardar parte del hallazgo, lo convertía en víctima del monte.
La viuda del monte era un dispositivo de disciplina, un disfraz, un canto aprendido, una ruta de emboscada en el camino partido, cuerdas para tumbar y lazos para arrastrar. El brebaje de plantas como el toloache mezclado con alcohol era la herramienta para predisponer a los hombres a escuchar voces, a confundir memoria con deseo, a obedecer el señuelo sin resistencia. La superstición local no era el origen del monstruo, era el terreno perfecto para sembrarlo y cosechar silencio. Con el tiempo, algunos pagos se hicieron. No todos los culpables cayeron, porque siempre hay manos que se esconden detrás de otras manos. Pero la hacienda dejó de ser intocable. Don Leandro fue localizado meses después, según se dijo, en el camino hacia la costa, protegido por socios del contrabando. Lo detuvieron por orden superior, no por piedad hacia los peones, sino porque el negocio clandestino había tocado intereses más grandes que el suyo. El capataz desapareció sin juicio, y esa fue la única maldición que el monte se permitió: tragarse a un hombre que creyó que el miedo lo hacía invisible. En San Bartolomé, la leyenda de la viuda no murió, cambió. Ya no era un fantasma que castigaba infieles, era el nombre que le daban al abuso cuando querían recordarlo sin temblar. Y cada vez que alguien decía «la viuda», Catalina sabía que, en el fondo, el pueblo estaba diciendo «no otra vez». Catalina se quedó un tiempo más, lo suficiente para ordenar los registros de los muertos con nombre y para ayudar a las viudas reales a reclamar lo poco que les correspondía. Una tarde, antes de marcharse, subió sola a la loma del encinar. No había canto, no había velo, no había nada sobrenatural, solo el viento jugando con las hojas y el olor áspero del monte. Catalina se quitó el rebozo, respiró hondo y por primera vez en semanas dejó que el peso se le aflojara en los hombros. Pensó en Eusebio, en Tomás, en el cura aprendiendo a sostener la mirada. Pensó en cuántas veces la gente elige creer en espectros para no aceptar que el verdugo vive a la vuelta de la esquina. Y entendió que su victoria no era haber desenmascarado un fantasma, sino haber enseñado a un pueblo a mirar donde siempre le ordenaron no mirar. Hasta el próximo enigma del dossier del tiempo. Si tú hubieras sido Catalina, habrías entrado a la boca de la tierra con tus propias manos. ¿Qué habrías hecho en su lugar cuando el hacendado te ofrecía orden a cambio de silencio? Si te gustó, suscríbete a El Dossier del Tiempo, dale like y escribe dossier en los comentarios.